Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Old Club Washoe. 112 South C Street, Virginia City, Nevada. El Club Washoe abrió sus puertas el 1 de julio de 1875, casi 5 meses antes del gran incendio que destruyó la mayor parte de la ciudad el 26 de octubre. El saloon fue reconstruido y abrió una segunda vez, en 1876, y aparte de ser un bar, fue diseñado para ser el lugar de reunión de la élite de Virginia City, los magnates mineros, los artistas y los hombres de letras que buscaban codearse con el lujo crearon una gran institución social. Tenía una de las mejores bibliotecas del este de San Francisco, una elegante sala de billar, un salón adornado con mármol italiano y en los pisos superiores un prostíbulo. Entre que la producción minera había caído drásticamente y un incendio, en 1881, que causó estragos en la minería, hizo que Club desapareciera en 1897. El saloon en el nivel inferior continuó funcionando mucho tiempo después de que el club había llegado a su fin, aunque el segundo y tercer piso permanecieron vacíos durante décadas. En el local hubo numerosas muertes y suicidios a lo largo de décadas. Una explosión mató a 12 personas en 1873. Se cuentan por cientos los testigos que han presenciado actividad paranormal, gente sombra, orbes, poltergeist, psicofonías, el cuarto taburete que hay en la barra que se cae solo, una caja de cerillas que se desplaza sola por la barra del bar, avistamiento de una dama azul, e incluso supuestas posesiones. Investigadores han grabado un vídeo donde se ve una figura femenina transparente, con un vestido, caminando en el salón de baile. También se la ha visto en la escalera de caracol. Se cree que pueda ser Lena, una prostituta rubia que murió en una de las habitaciones del tercer piso, en la década de 1870. El hombre que la mató se suicidó en el segundo piso. Otro espíritu es el de una niña tímida, con un vestido blanco. Se cree falleció en un accidente de caballo en la calle, en la puerta del club. También se habla de Peter, quien fue víctima de abusos. Su voz fue registrada en una grabadora. Otra aparición es la de un joven que aparece en el tercer piso. Se piensa que se suicidó, da a conocer su presencia moviendo cosas o golpeando en el hombro. Una medium en una sesión vio entrar un hombre con chaqueta oscura y dijo que era un asesino, que no era la primera vez que mataba, y que le divertía. Un lugar bastante embrujado sería el actual almacén, también llamado la cripta. Un día un repartidor de cerveza entró y lo que vio lo hizo salir corriendo y en la acera vomitó. Antiguamente en este lugar se almacenaron cadáveres durante el invierno hasta que llegara la primavera y el suelo se descongelara para un entierro adecuado. En 2008 un equipo de investigación vio una cara reflejada en el espejo que está a los pies de la escalera de caracol. Pero la vista más espeluznante es la muñeca que está sentada en una pequeña mecedora y que en ocasiones se mueve sola. La muñeca pertenecía a una niña llamada Ella Dean, de 6 años, que murió en una explosión en el edificio. La gente cree que cuando la muñeca se mueve es el fantasma de la niña que está jugando con su muñeca. También está el espíritu de un hombre llamado Scotty, quien se suicidó el 2 de junio de 1982 por una herida de bala, después de descubrir que su hijo de 14 años cayó y murió en el pozo de una mina abandonada mientras jugaba con sus amigos. Hoy en día es un museo, hacen tour de fantasmas, los 7 días de la semana y dura unos 40 minutos y se pueden hacer investigaciones nocturnas.